Hola a todos, bienvenidos a nuestra primera charla del ciclo de charlas Cuidados de Personas Mayores en APS, organizada por SCOF, SCOMI y SCORP de IFIMSA de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en el contexto del mes del adulto mayor y del Día Mundial de Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez. Yo soy Florencia Sanzana, estudiante de tercer año y directora local del Comité de Derechos Humanos y Paz, y voy a moderar la charla de hoy, Personas Mayores en APS, dictada por la doctora Belén Cornejo Arriagada. De 60 años y más. Y este criterio fue establecido por las Naciones Unidas y fue asumido por el gobierno de Chile y está establecido por ley. Es la ley 19.828. Y además se crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que es SENAMA. Esto lo pueden encontrar en un glosario gerontológico que está en el link de allá abajo, donde pueden encontrar además otros conceptos importantes. ¿Ya? Y acuérdense de esto, Senama, lo que significa, porque va a aparecer en otras ocasiones más tarde. Vamos a continuar. Antes de continuar con esto, es muy importante de que sepamos de que hay nuevas expresiones para referirse a las personas mayores, que en realidad no son tan nuevas, son aproximadamente del 2016, y el documento completo está abajo en el link. De hecho, ustedes pueden poner en Google nuevas expresiones para referirse a las personas mayores, y les va a aparecer este archivo, y me pareció muy interesante poder destacar lo siguiente. En este caso, tengo que comentarles sobre que hay algunas expresiones que ya no vamos a utilizar y que por favor ustedes no lo digan, y que de a poco nos tenemos que ir acostumbrando a utilizarlas. No podemos decir adulto mayor, ya no se utiliza abuelo, abuelita, tatita, anciano o viejito, viejita, sino que debemos decir persona mayor. Ese es el término correcto. Y hubo una convención interamericana de protección de los derechos de las personas mayores que estableció esto. No es algo antojadizo. De esta forma se denominan a las personas mayores. Así también hay otros términos que debemos tener en consideración, como lo es cuando nos referimos al ciclo de vida. No se utiliza ese término porque al final hablamos de volver al mismo punto, sino que hablamos de curso de vida, trayectoria de vida. Ese es otro punto importante cuando nos referimos a las personas mayores. También hay otros términos, hay una lista muy grande en ese documento, pero hay algunos que tenemos que destacar para poder referirnos mejor a las personas mayores y que son más utilizados. Ya no se dice hogar de ancianos, hogar de abuelitos, casa de reposo, geriátrico, sino que se dice residencia de larga estadía, establecimiento de larga estadía, o en su fórmula más corta, ELEAM. Pero no podemos decir, ay, este abuelito está en un hogar. No, primero abuelito no y hogar tampoco. Centro de mayores ya no se utiliza, sino que tenemos que hablar de centro de día, centro de apoyo comunitario, que eso también van a ser los términos correctos para estas situaciones. Y pasamos de una visión de paciente, quien es que espera y que es una situación más pasiva, a usuario, que es una persona que requiere el servicio de salud y tiene la intención de utilizarlo. Así también podemos referirnos, en vez de un paciente geriátrico, hablar de un beneficiario o una persona mayor con requerimientos de salud. Entonces, eso es lo primero, cambiar la forma en que nos referimos a las personas mayores. Y otra cosa que ha cambiado es el cómo se distribuye la población en América Latina y en Chile. Primero les voy a contar el nuevo contexto demográfico en el cual estamos nosotros. Y hay dos conceptos muy importantes. Esta información que les voy a mostrar a continuación es de un curso que se llama CAPE, que lo da la OPS, y muchos de ustedes lo van a poder tomar cuando ya estén un poco más libres, desocupados, y es gratis. Y aquí pueden obtener esta información y más sobre cómo atender a las personas mayores. Acá podemos encontrar en este gráfico que el grupo de edad que crece con más rapidez en la población es el de las personas mayores. Y es, como pueden ver aquí, es muy rápido el crecimiento y la tendencia va a ser que siempre se mantenga en crecimiento. En las últimas 5 décadas, la esperanza de vida también aumentó casi 20 años. Eso no lo esperaban
y ha sido muy rápido. Aunque de esto se está hablando hace tiempo. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, esto ya lo estaban diciendo y era parte de la materia que veíamos. Esto que está acá, que está pasando en este gráfico, se llama transición demográfica, pero no solamente ha sido desde el punto de vista poblacional, sino que también desde el punto de vista epidemiológico. Las enfermedades infecciosas han ido en disminución y ahora lo que nos preocupa es el aumento de las enfermedades crónicas, de origen isquémico, de origen metabólico o el cáncer. Y este cambio también tiene un nombre y se llama transición epidemiológica. Son dos conceptos que tenemos que guardar para poder entender un poco qué es lo que pasa con las personas mayores. Entonces, cuando hablamos de región, nos referimos a América Latina. Y la región está envejeciendo rápidamente. Y en 25 años más se va a duplicar la cantidad de personas mayores. Por lo tanto, ¿estamos listos para poder recibir esta cantidad de personas mayores? Ese es el problema y el punto que les quiero dar a entender. ¿Estamos preparados para esta duplicación? Otra cosa que es necesario que entendamos es que lamentablemente como comunidad tenemos una imagen homogénea y estigmatizada de las personas mayores. Cuando hablamos de una persona mayor, y de hecho puede ser que muchas veces incluso uno dice, no, sí, mire, es porque es mayor. Lo asociamos a estos conceptos frágiles, débiles, que tienen reacción lenta, que son incapaces de hacer las cosas, que son anticuados en su pensamiento o en su forma de actuar, o que son incapaces para trabajar. Entonces, incluso algunas veces esto nos lleva a tener acciones antes de que conozcamos una persona mayor. Y esto también sucede actualmente en la región de América Latina y el Caribe. Pero la población de las personas mayores es heterogénea, es diversa, y muchas personas de la misma edad pueden tener una situación totalmente diferente. Y esta percepción negativa nos puede llevar a cometer tres errores principales que se ven en el contexto de salud, que son la sobreprestación de servicios, es decir, que ofrecemos cosas de más o que no necesitan por el solo hecho de que son personas mayores. Infantilizar a las personas mayores y abuelito, abuelita, ay, qué tierno, ay, no, si son como niños, eso no se utiliza, eso no es así. Ellos no están en un punto donde vuelven a ser niños, sino que es otra etapa de la vida. Y además se puede invisibilizar a la persona mayor. No es que es mejor que no sepa porque le puede hacer mal. No, eso lo decidimos nosotros, los hijos. No, ellos no saben esto. Es mejor que nosotros decidamos por nuestra parte. Y lo sacamos de las decisiones de la comunidad. Incluso hay una forma de discriminación por edad que se llama edaísmo. Y esta forma de discriminación es igual al racismo o al machismo. Es decir, esta persona no es incluida por su edad. Y así no solamente, generalmente se asocia al contexto laboral, pero también está en otras situaciones. Y lo otro que es muy importante y que debemos entender, especialmente los profesionales de la salud, es que la vejez no es lo mismo que enfermedad. Hay mayor prevalencia de enfermedades, pero el hecho de ser viejo no significa que vamos a estar enfermos. Entonces, si nosotros somos capaces de quitarnos estos estereotipos y estigmatizaciones, podemos atender mejor a las personas mayores y vamos a poder tomar mejores decisiones. Y acá les tengo una imagen de una cirujana de 90 años que ella practica su profesión sin problemas y ella misma puede aparecer en otra situación, su misma cara, su misma complexión, y podemos decir que es una persona incapaz. Quizás le decimos, no, si es una abuelita, pobrecita, pero es una cirujana y puede hacer todo perfectamente si ella quiere. Entonces, por eso es necesario que nos quitemos estas etiquetas. Y la vejez no solamente va a estar determinada por lo que tiene que ver con la salud, sino que las personas mayores van a marcar la diferencia una de otra por su herencia genética, por quienes fueron y son ahora, por el entorno donde viven, por los hábitos que tuvieron y que tienen ahora, y por el acceso a los servicios de salud que tienen en el momento.
Y nosotros obviamente vamos a estar más involucrados quizás en esto último, pero es todo el conjunto de cosas que va a determinar cómo es la vejez de una persona. Entonces, no podemos decir que solamente porque está enferma actúa de alguna forma u otra, sino que tenemos que ver todo lo que rodea a esta persona mayor. A mí me pidieron hablar en primera instancia de mi experiencia con los adultos mayores, mejor dicho, personas mayores. Y la experiencia se define como un conjunto de conocimientos que se van adquiriendo en la vida en un periodo determinado de esta. Este es mi tercer año de trabajo y quizás mi experiencia puede estar un poco sesgada o en realidad 3 años es muy poca experiencia. Entonces, para que podamos conocer todos la realidad de las personas mayores en Chile, a continuación les voy a mostrar una serie de datos que van a ser una especie de radiografía, para que podamos imaginarnos cómo están las personas mayores en este momento, o en realidad los datos son del 2017 hasta ahora. El cambio demográfico del que les contaba, que se da en la región de América Latina y el Caribe, también se da en Chile. Y de hecho es uno de los países donde rápidamente ha aumentado la población mayor y este gráfico se repite. Esto que les estoy mostrando ahora van a ser datos de la encuesta CACEN. Y esta encuesta es una caracterización socioeconómica y es del 2017. Entonces, si buscamos el color que representa a las personas de 60 años y más, que es este que está acá, podemos ver que esta línea ha ido en aumento y nos vamos encontrando con que casi alcanza, y bueno, acá tenemos de 0 a 14, también va disminuyendo la cantidad de personas más jóvenes y va aumentando la cantidad de personas mayores. Y esto ha pasado en los últimos 30 años. Y es de nuevo le pregunto, ¿nosotros estamos preparados para esta cantidad de aumento de población mayor? Siempre va a quedar esa pregunta como la base de este encuentro, en que seremos capaces de poder manejar esto. Y además, no solamente ha aumentado la cantidad de personas mayores, sino que también aumentó la expectativa de vida al nacer, en conjunto con esto. O sea que aparte, esas personas van a vivir más años. Y hay un cambio multigeneracional. Entonces, todo esto está pasando en nuestro país ahora. Es más interesante si analizamos cuántos hogares en Chile tienen personas mayores y cuántos de estos tienen a una persona mayor como jefe de hogar. Y en total, un 36.3% de los hogares en Chile tienen un jefe de hogar mayor de 60 años. Y lo más probable, y es muy común, de que esa persona tenga que vivir sola porque las personas jóvenes han ido disminuyendo. Entonces va a ser una persona mayor de 60 años que vive sola y se mantiene a sí misma. Paralelamente a esto, también hay algo que llama la atención en esta encuesta que es del 2017 y que la pobreza en Chile en todos los tramos de edad ha disminuido, pero la pobreza multidimensional en el grupo de 60 años y más se mantiene elevada e incluso aumentó en los últimos años. La pobreza multidimensional ve 5 aspectos, pero más que nada es el acceso a salud, educación, vivienda, entorno social. Entonces, finalmente, la pobreza por ingresos ha disminuido. La gente está recibiendo quizás el dinero que se considera, porque ese es un número arbitrario, un corte, y se dice, ya, de acá las personas no son pobres, de aquí para arriba, o sea, de aquí para abajo son pobres, de aquí para arriba no son pobres. Pero la pobreza multidimensional que habla del acceso ha aumentado. Por lo tanto, ese dinero no es suficiente para tener acceso a diferentes servicios y que van a ser los determinantes de la salud que vimos anteriormente. También tenemos que conocer el estado de analfabetismo en las personas mayores. Si bien felizmente tenemos que ha disminuido la cantidad de personas que no saben leer ni escribir con el tiempo porque la escolaridad ha aumentado, no ocurre lo mismo si comparamos el Chile urbano del Chile rural, en donde 18.4% de personas no sabe leer. Y muchos de ustedes se van a desempeñar en lugares que son rurales.
y se tienen que enfrentar al desafío de una persona mayor que no sabe leer ni escribir. Y así también esto nos va a traer consecuencias en la atención de salud, en medicamentos, tratamiento, etc. Y entonces casi triplicamos el valor de personas que no saben leer ni escribir. Ese es otro punto importante. ¿Y dónde se atiende la mayoría de las personas mayores de 60 años? Se atienden en FONASA, en el sistema público. Por lo tanto, es en donde ustedes van a trabajar, lo más probablemente cuando egresen, donde se van a encontrar con las personas mayores. Y quizás, obviamente, FONASA no solamente habla de CESFAM, hospital, sino también de consultas que quizás no van a ser una consulta privada como tal, o quizás las personas sí van a ir, pero va a ser la mayoría de las personas que se va a atender a través de este sistema. Entonces, es por eso que de nuevo les pregunto, ¿sistema público como FONASA estaba preparado para recibir esta cantidad de población? Porque si ustedes ven las ISAPRE y los otros tipos de afiliación al sistema de salud son muy bajos comparados con FONASA. Entonces, acá tenemos varias cosas que nos van dando una idea de cómo se atienden los adultos mayores en Chile. Ahora, la idea de una vejez saludable habla de que la persona mayor pueda ser lo más independiente posible conservando su capacidad funcional. Eso es lo que se considera exitoso. Eso se considera el objetivo que nosotros tenemos. La promoción y la prevención de la pérdida de la capacidad funcional. Ahora, eso depende de los determinantes de la salud. El punto es que en Chile actualmente tienen dependencia funcional un 14.2% de personas de 60 años y más. Eso quiere decir que dependen de un tercero para poder realizar actividades de la vida diaria. Entonces, quizás es bajo en comparación con otros años, pero sigue habiendo un total de personas y las enfermedades crónicas pueden llevar a aumentarla que dependen funcionalmente de alguien. Y no estamos cumpliendo ese gran objetivo que se ha propuesto la OMS para los adultos mayores y no solamente a nivel local. Acá cambiamos de encuesta y estamos en una encuesta del 2019 y me parece muy interesante porque esta encuesta es de calidad de la vida en la vejez de las personas mayores en Chile y es realizada por la Pontificia Universidad Católica. Esta encuesta habla con las palabras de las personas encuestadas, así que si encuentran términos que son un poco coloquiales es por eso, pero nos ayuda a reflejar la situación de las personas mayores. Y esta fue realizada hace poco y compara, en verde están los valores más recientes y en gris los de la encuesta anterior. Entonces, ¿cuáles son los problemas de salud más frecuentes por los que consultan las personas mayores en Chile? La mayoría refiere por tener la presión alta, por tener el colesterol alto, por tener diabetes o, en palabras de ellos, azúcar elevada, artritis, insomnio y problemas de salud no mencionados, y la depresión como tal acá aparece. Hay una lista inmensa, acá les muestro los primeros lugares, pero la depresión ya aparece dentro de los más comunes. Entonces, por eso es importante la charla que viene al final de este ciclo de charlas. Las personas también relatan cuáles son sus molestias o dolencias más frecuentes. Dolor de espalda, dolor en las rodillas, en las caderas, dolor de cabeza, falta de ánimo, piernas hinchadas, problemas de memoria, problemas del aparato digestivo, ahogo al caminar o dolor en el pecho. Entonces, por eso van a llegar las personas mayores a consultarle a ustedes. Y nuevamente, ¿estamos preparados para poder resolver esos motivos de consulta en las personas mayores? Y si se fijan, el dolor es el motivo de consulta más frecuente. Algo que también tenemos que tener en cuenta, la polifarmacia, la cantidad de medicamentos que ocupan las personas diariamente. Del total de encuestados, acá vemos los distintos colores, llama la atención de que un 36.2%
que es bastante, ocupa entre 3 a 5 medicamentos al día. Y un 27.9% toma 6 o más medicamentos. Eso es mucho. Y estamos preparados para manejar esta cantidad de medicamentos en las personas mayores. Tenemos a alguien que los acompañe. ¿Esto puede causar confusión? ¿Puede causar otras enfermedades? Sí. Entonces también hay que tener en consideración esta realidad. Y si le preguntan cómo consideran que es su salud, el 2019, más de la mitad decía que en realidad su salud es regular o mala. O sea, tienen una muy mala percepción de su salud. Y otro punto importante sobre cómo encuentran su estado en ese momento es que un 37.4% relata que le falta compañía, pero un 23.0% dice que se siente aislado de los demás, es decir, se sienten solos. Y eso es bastante cantidad de personas. ¿Y ustedes saben qué hace Chile por las personas mayores? Principalmente en los distintos ejes tenemos que se preocupan de la participación social. Y esto se ve a través de diferentes programas. Por ejemplo, están los centros de día que están a cargo de los municipios, en donde, esto es prepandemia, habían diferentes actividades que se hacían durante el día y al final prestan los servicios sociosanitarios básicos, ¿ya? Y la idea era favorecer la autonomía de los pacientes. Están los cuidados domiciliarios, que también son encargados los municipios, porque la idea era mejorar la calidad de vida de las personas que son dependientes. Están los establecimientos de larga estadía que están a cargo de la CENAMA, y la idea era dar servicios integrales a los pacientes con altos niveles de dependencia. También hay diferentes programas de participación social, que por ejemplo está Buen Trato, Ciudades Amigables, Turismo Social, donde hacían paseos y podían pasear en grupos por diferentes lugares y era muy interesante. Envejecimiento activo, asesores seniors, que era para hacer apoyo intergeneracional, vínculos, que permitía acceder a prestaciones sociales en la red comunitaria, y el Fondo Nacional del Adulto Mayor, que era para participar a proyectos. Ahora, hay varias de estas cosas que siguen funcionando, no de la misma forma, pero están presentes. Ahora, ¿qué hace Chile por las personas mayores en cuanto a salud? Que es otro pilar importante. Eliminó el copago de las personas mayores de 65 años y más para las atenciones. Y está vigente el programa Más Adultos Mayores Autovalentes, que está en todos los CESFAM, y está orientado a mejorar y mantener la funcionalidad de las personas mayores. Y aún en pandemia siguen conectados y contactando a las personas mayores que trabajaban en este programa para mantenerlas activas, tanto física como mentalmente. Además, se hace un cribado de forma constante, que es el examen de medicina preventiva del adulto mayor, que se llama EMPAM, para buscar diferentes factores de riesgo, y dentro había un examen de funcionalidad, que es el EFAM, que es el examen de funcionalidad del adulto mayor. Entonces, se trabaja de forma constante. Y en cuanto a la seguridad social de los pacientes mayores, en Chile, los ingresos de los pacientes mayores vienen de sus pensiones, declarando que un tercio de ellos en esta encuesta que está acá abajo no logra cubrir sus necesidades básicas. Esto fue el 2019, no, el 2020. Un 54.4% de las personas mayores no recibe pensión. Un 37.9% depende totalmente del aporte del pilar solidario, que es el beneficio que da el Estado con pensiones básicas a los pacientes mayores más vulnerables, pero queda un tramo de pacientes que no son protegidos antes de la pandemia, ni por su pensión, ni por la pensión solidaria. Entonces ahí hay algo que está al debe. Entonces, sobre mi experiencia coincide un poco con la imagen que le estoy relatando de cómo está Chile y las personas mayores. He visto pacientes que están muy solos, usuarios con multimorbilidad, es decir, muchas enfermedades, muchos medicamentos, y muchas veces de las situaciones ellos no sabían cómo poder tomarlos, se mezclaban, no los tomaban bien.
He visto pobreza, pobreza de ingresos y pobreza multidimensional, analfabetismo, y que de verdad nos deja en jaque de cómo poder mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Pero también, paralelo, he visto que tienen ganas de participar en su comunidad, hay alta participación social. He visto mujeres, pacientes mayores, emprendedoras, jefas de hogar, que tienen mucha energía para poder salir adelante, y también historias de pacientes mayores que nos dan lecciones y que día a día ustedes van a poder ir conociendo. Entonces, la realidad nacional se cumple, pero también hay historias que nos permiten querer seguir trabajando a pesar de que nos encontramos con un panorama que muchas veces no es agradable. Y en atención primaria tenemos un nuevo papel. Tenemos que cambiar el chip de las personas mayores y de su atención. El nuevo paradigma está centrado en mantener al máximo la funcionalidad y postergar la discapacidad. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Y el enfoque tiene que estar orientado a la promoción y prevención de la pérdida de la capacidad funcional por sobre cualquier otra cosa, porque eso les va a permitir a las personas mayores ser independientes y poder cumplir sus actividades sin problema. Nuestros desafíos, y que se los dejo a ustedes, que ustedes son los agentes de cambio y que vamos a vivir todos juntos, es que tenemos que tener nuevas metas. Como le mencionaba, tenemos que retrasar la discapacidad de las personas mayores y mejorar la funcionalidad. Tenemos que tener nuevas competencias. Somos profesionales capacitados para atender esta nueva necesidad, esta nueva población que está en aumento y que realmente necesita de nuestra intervención. Se nos enseña eso en la universidad. Y también tenemos nuevos escenarios clínicos, tenemos nuevos síndromes geriátricos, tenemos enfermedades degenerativas en aumento, y todo esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Es un panorama totalmente nuevo. Y por último, como tenemos nuevas necesidades, características de la población y objetivos que cumplir, necesitamos brindar como sociedad nuevas respuestas. Y nosotros, como profesionales de la salud, tenemos que hacer frente a esta necesidad. No podemos quedarnos de lado. Y por eso los invito a ustedes a interesarse por este tema, a cambiar la forma de pensar que tenemos con los adultos mayores, y que en realidad la palabra correcta es persona mayor, y poder brindar nuevas respuestas desde nuestra profesión. Así que eso es lo que les puedo comentar de esta presentación. Gracias por la atención y ahora abro el espacio para preguntas Sí, muchas gracias, o doctora. comentarios. Fue muy interesante su charla y, como usted decía, también un llamado de atención para que nosotros como profesionales lleguemos más preparados a afrontar ese aumento de población de personas mayores, como usted nos contaba. Y preguntas en el chat, creo que solo vi una en un principio, de por qué, de Francisca nos pregunta por qué se habla de persona mayor y no de adulto mayor, o ambos son correctos. En realidad la palabra correcta es persona mayor. Voy a volver a compartir. La historia es un poco larga ya del motivo, pero es algo que tenemos que tener en cuenta, y que hubo una convención de derechos. Entonces voy a... Esto fue el año 2016. Entonces, en esta convención de derechos, ¿lo pueden ver? ¿Se ve de nuevo la presentación? Sí. Sí. Sí, se ve. Y se cambió adulto mayor porque no era un término inclusivo desde el punto de vista del enfoque de género. Entonces, al hablar de persona, no hacemos ninguna distinción, es un término más genérico. Ese es el motivo de por cual se dice que adulto mayor ya no se utiliza. Ahora, tampoco es que vayamos a decir adulto mayor y alguien va a decir, no, ¿qué está diciendo? Eso no se hace, eso no se dice. Pero sí es necesario que, producto de ese enfoque y de esta nueva convención, se diga persona mayor. Es solo por eso. Pero no sé si queda más claro, Francisca. No sé si Francisca está por ahí o nos puede contestar a través del chat. Doctora, aquí hay otra pregunta. Sí, ahí dice. Sí, dice que sí. Dice que dijo que sí.
Elisa nos pregunta cómo se puede abordar a las personas mayores que deben tomar muchos medicamentos y que se encuentran solas y sean analfabetas. Es difícil, pero no imposible. Mire, dependiendo del lugar en donde se encuentren y del CESFAM, hay diferentes formas y estrategias de afrontar esta situación. Algunos ocupan unos pastilleros con colores y se indica el color dependiendo del tipo de medicamento. A veces ocupamos dibujos del sol, la luna, mediodía, representado por un plato que tiene que ver con el almuerzo, y con eso le vamos indicando a los pacientes, se van separando en distintas bolsitas, qué medicamento va en la mañana, qué medicamento va a mediodía y qué medicamento va en la noche. Entonces, y si no son analfabetas, lo más importante es que lo tengan anotado. Y lo otro que se puede hacer, que lamentablemente acá no se puede, pero sí lo he visto en otros países, como acá cambian los medicamentos que compran los CESFAM o distintos lugares porque van cambiando la apariencia del medicamento, se podría hacer que se anota con un sol o una luna en un cartelito y se pega una pastilla al lado. Y así la persona dice, ya, esta pastilla que es así, de esta forma y de este color, me la tengo que tomar en la mañana. Esas son diferentes técnicas que se pueden hacer. Y no sé si con eso hay, bueno, hay otras técnicas. Lamentablemente la brecha tecnológica de los adultos mayores es grande, pero si no, lo otro que se hace es que a través de una aplicación se puede reconocer la pastilla y saben a qué hora se la tienen que tomar y qué tipo de pastilla es, pero lamentablemente eso no va a estar disponible acá. Entonces tenemos que dedicarnos a ser creativos y a construir este tipo de calendarios. Muchas veces con el personal de farmacia se puede realizar este tipo de ayudas y proyectos y es muy interesante. Así que los invito también a recrear estas distintas formas de las que se puede ayudar a las pacientes mayores. Belén Tapia me pregunta otra cosa. Dice, hola doctora, buenas tardes. ¿Qué opina de que la OMS haya decidido incluir a la vejez como una enfermedad en el CIE-10? Terrible, porque nosotros habíamos hablado de que las personas mayores no están enfermas. Van a conocer ustedes que las personas mayores todas son diferentes y hay algunas que no tienen ninguna enfermedad. Entonces, las vamos a categorizar como personas enfermas o como que la vejez es una enfermedad, podría servirnos en algunos casos para rellenar algunos formularios, pero en realidad nosotros sabemos que las personas mayores no están enfermas por el hecho de ser mayores. Entonces, por eso encuentro que es una mala decisión, siendo que ellos mismos son los que deciden crear este programa que es el ACAPEM, que es la versión latinoamericana de ayuda a las personas mayores. Así que eso no me gustó. No sé si alguno de ustedes piensa que sí, se podría incluir como una enfermedad. Pueden diferir también, no hay problema. O pueden tener razones en la OMS para haberlo hecho, pero eso es lo que creo y defiendo en este caso. Hay que decir, no, está muy mal la OMS. Ok, un 7. No sé si hay alguna otra duda, hay algo que les haya llamado la atención. En la presentación les voy a dejar el acceso a todos los documentos. Estas son encuestas que están abiertas, que están disponibles, los documentos igual. Y el curso se llama CAPEM y ese curso, obviamente no a final de semestre, pero más adelante, lo pueden tomar y cada vez va a ir actualizándose y cambiando más para que ustedes puedan tener las habilidades necesarias. Y eso es lo que les puedo comentar hasta ahora. Muchas gracias, doctora, por su participación, su disposición, en realidad todo su trabajo. En el chat todos le agradecen también. Y si no hay ninguna otra duda, creo que no. No, hay puros comentarios de agradecimiento. Y bueno, también agradecemos a los participantes por conectarse y si no hay ninguna otra duda, con eso daríamos finalizada nuestra primera charla del ciclo. Francisca dijo un comentario. Salió una pregunta. Ya.
Utilizar términos No. como retrasar o detener cuando se habla de autonomía y funcionalidad de la persona mayor no sería también una visión patologizante de la vejez. Sí, de hecho debe ser promocionar y prevenir. Esos son los términos que se ocupan, que son más propositivos. Tienes razón. Esos son los términos que debemos ocupar. Así que sí, es cierto, hay que tener cuidado con nuestras palabras. Así que, Francisca, ahí hay otro punto importante. Si nadie entonces tiene una duda ahora, pueden escribirla en el chat o también podrían prender su micrófono si quieren, no hay problema. Pero si nadie tiene otra duda, entonces, por mientras aprovechamos de recordarles las otras charlas que tenemos mañana en Historia Clínica en Geriatría a las 7 con el doctor Lermanda y el viernes Salud Mental en Personas Mayores en Contexto de Pandemia. Como mencionó la doctora, es súper importante, así que están súper invitados a esa charla también, que es a las 6. Y también los invitamos a que nos sigan a nuestras redes sociales. En Instagram somos infimsaucsc. Y entonces, si nadie tiene otra duda, no hay nada más que agregar. Nos despedimos y nos encontramos nuevamente mañana para la segunda charla y agradecemos nuevamente a la doctora por todo su trabajo y su disposición. Muchas gracias a todos por venir.